Bienvenidos a Estudiando la Biblia en 100 días de oración con el pastor Enrique Báez. Hola, te saluda el pastor Enrique Báez. En este día, nuestra reflexión está basada en Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. El sabio resalta una de las bendiciones que todos tenemos como seres humanos, pues todos tenemos amigos. Por supuesto, algunos son muy buenos amigos y otros no tan buenos. El término hebreo que traduce la palabra amigo es el sustantivo rea, el cual puede ser traducido como asociado, amigo, compañero, prójimo y aún con el término otro. Este vocablo aparece en el texto sagrado 187 veces. En la tradición judía se preservó un principio que enuncia que un amigo no es aquel que tan solo se sienta contigo para comer en la mesa, sino más bien aquel que está contigo en la hora de la tribulación. El término hebreo rea va a ocurrir a partir del libro de Génesis. Por ejemplo, en Génesis 38, 12 y 20 se presenta al amigo de Judá. Este término también se utiliza en el contexto sexual de la pareja, como se registra en el Cantar de los Cantares, el capítulo 2, versículo 2, y el capítulo 5, versículo 7, donde la pareja se considera de ambos lados como amigo y amiga. Esa es una bendición que su servidor disfrutó. Yo tuve el privilegio de casarme con mi amiga y aún sigue siendo mi amiga, mi confidente. Esta palabra rea también se va a utilizar con frecuencia en el contexto de la familia, pues con términos como hermano va a ocurrir en Proverbios capítulo 17, versículo 17, Proverbios capítulo 27, versículo 10, entre otros pasajes. El sinónimo más prominente de esta palabra, amigo o rea, precisamente se utiliza en nuestro pasaje, y me refiero al término hebreo ojev, que en sentido literal se refiere a aquel que ama, como va a ocurrir en el Salmo 88, versículo 19. Un sentido muy usado en el texto bíblico se refiere a prójimo, a compatriota, compueblano, como aparece en Levítico 19:16, donde el texto dice: no andarás chismeando en medio de tu pueblo, de tu prójimo. Además, se va a utilizar con el sentido de vecino, aquel que vive al lado nuestro, como aparece en Éxodo 11:2, o con quien se vive, que se espera que sea amigo, como ocurre en Proverbios capítulo 3, versículo 29. Todo ser humano es considerado como un prójimo o amigo, en el sentido de que Dios nos creó para asociarnos, como aparece en Éxodo capítulo 20, versículo 16. El texto sagrado aún va a aplicar la palabra rea para desconocidos, como aparece en Isaías capítulo 41, versículo 6. Otro sentido de la palabra rea es la que se traduce con el término otro. Así va a utilizarse en 1 Samuel capítulo 15, versículo 28, donde leemos que Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, cuando el profeta Samuel habla a Saúl, y lo ha dado a un prójimo, que se puede traducir a otro mejor que tú. Es interesante que este es el sentido que también se va a utilizar en Esther capítulo 1, versículo 19. En diferentes lugares, cuando se utiliza la raíz verbal raá, de donde proviene el sustantivo amigo, hacer amigos, el texto bíblico nos va a advertir
¿Qué tipos de personas no debieran ser nuestros amigos? En el libro de Proverbios, de manera específica, en el capítulo 13, versículo 20, se nos dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. En este pasaje se nos recuerda uno de los dichos muy bien conocidos en español: dime con quién andas y te diré quién eres, que tiene una relación con este proverbio que acabamos de leer, Proverbios 13:20. De manera similar, el sabio presenta de no hacer amigos del glotón, como aparece en el capítulo 28, versículo 7. Y de igual manera se refiere a no amistarse o no relacionarse con prostitutas, como aparece en el capítulo 29, versículo 3. En el capítulo 22, versículo 24, el sabio aún recomienda o nos dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Es interesante que el sabio aquí presenta la influencia que una persona tiene sobre otra, por lo que es muy importante escoger amigos que puedan ser identificados con características que nos acerquen a Dios. En otras palabras, sabios, como lo presenta Proverbios capítulo 12, versículo 26. El término que se tradujo en la segunda línea, y amigo más unido que un hermano, debo señalar que la palabra hebrea detrás de ese término amigo no es la misma que ya reflexionamos, rea, sino ojev, el que ama. Es interesante que esta palabra se va a utilizar como un sinónimo de amigo, como ya mencionamos. Por cierto, el padre de la fe es llamado el amigo de Dios en Isaías 41, versículo 8, que bien puede ser rendido el que ama a Dios, es decir, aquel que ama es amigo. La última palabra que me gustaría llamar tu atención es la característica de la unidad. Hay alguien que ama que es más unido que un hermano. Ese término hebreo dabak es una raíz verbal que se va a utilizar en 60 ocasiones en el texto bíblico y se refiere a estar apegado, unido, a seguir. Por ejemplo, es el verbo que se va a utilizar cuando se habla de la unión que ocurre entre un hombre y una mujer en Génesis 2:24 en el contexto del matrimonio. Es el apego, es la unidad que Ruth declara a su suegra Noemí en Ruth capítulo 1 versículo 14. Y por supuesto, el libro de Deuteronomio va a utilizar esta raíz para hablar que cuando seguimos a Dios y nos apegamos a Él, tenemos oportunidad de vivir, como aparece en Deuteronomio 4, versículo 4 y Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. Apreciado amigo, un amigo es el que ama. Un amigo es el que es leal. Un amigo es el que viene cuando todos se han ido. Un amigo era el seguro que alguien poseía en la antigüedad, pues un amigo era que hacía la diferencia en el tiempo de la tribulación. Con este trasfondo, el Nuevo Testamento va a utilizar el término griego plesion, que se traduce como prójimo, pero que carga todo el matiz que corresponde con el término amigo en el Antiguo Testamento. El Dios de los cielos es aquel que hace salir su sol sobre buenos y malos. Amigo es aquel que ama sin preguntar a quién amar, pues ser hijo de Dios es amar a todos por igual. De esa manera, Lucas capítulo 10, versículo 25 al 28, nos recuerda que el amor de Dios no está limitado a mi vecino, a mi pariente, sino que se espera dar a todos. Cuando tú y yo entregamos nuestras vidas a Jesús, vamos a amar como Jesús ama. Vamos a ser amigos como Jesús, que es nuestro amigo por excelencia. Como el Evangelio de Juan capítulo 15, versículos 12 al 15 nos recuerda: amigo es aquel que está dispuesto a aún dar su vida por su prójimo. Ese es el distintivo que va a ubicar a todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesús, aquel
que es amigo es aquel que ama en respuesta del amor que ha recibido del amigo por excelencia, que es nuestro Salvador, Cristo Jesús. Que en este día tú y yo una vez más nos acerquemos totalmente a Jesús y que estemos dispuestos a ser amigos con aquellos que nos rodean, para que de esa manera ellos encuentren el apoyo, la confianza, la lealtad que nosotros disfrutamos con nuestro Salvador, Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección, es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de temor y tentación. Jesús, tu amigo eterno, cuenta todo en oración. Te desprecian tus amigos, dilo a Él en oración. En sus brazos cariñosos paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas mil mostró. Al sufrir el cruel castigo, el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno, esperando en su bondad.